Estamos en la última entrevista de esta mañana de septiembre 12. Estamos con Oriana Bernasconi. ¿Cómo estás, Oriana? Académica de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Sociología del London School of Economics de Gran Bretaña, máster en Estudios Culturales y Sociología de la Universidad de Birmingham. Todo esto, tú pasaste mucho rato en Inglaterra. ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 años en total. Como 6 años en total. Bueno, en esta fecha vuelve a cobrar probablemente como no tan frecuentemente en otros episodios durante el año o en otras efemérides, el concepto de la evidencia archivada de muchas de las cosas que se hablan. Las opiniones son mucho más fáciles de emitirse que de respaldarse. Y por lo tanto, en esta sección del Archivo Nacional que nosotros tenemos acá, queríamos conversar contigo un poquitito sobre cuáles son las cosas que pueden reconstruir una situación o una realidad y que están presentes para que todo el mundo las tenga en materia de archivo disponible. En términos, por ejemplo, de lo que pasó el 11 de septiembre, en términos de lo que pasó antes. Hablamos con tanta facilidad, dando opinión sobre, oye, esto nunca pasó, esto así acá, allá, él se iba a llevar un plebiscito, etc. ¿Qué hay de evidencia atesorada en respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. En general, en situaciones de violencia política masiva, no es fácil que haya un registro, ¿no? Por el riesgo que comporta guardar esa información. Pero el caso de Chile es bastante excepcional porque a 20 días del golpe de Estado, una serie de confesiones religiosas se organizan en el Comité Pro Paz, sí. Para empezar a dar asistencia a los afectados, le llamaban en ese momento, de la dictadura de Pinochet. Y conforme se va prestando esta asistencia en una situación de emergencia que nadie sabía mucho cómo asistir, nadie estaba preparado para esta catástrofe, empiezan a conformar un sistema de registro que tampoco sabían cómo hacerlo, pero echaron mano a los distintos acervos profesionales que cada uno tenía, ¿no? Habían asistentes sociales de distintas escuelas, eso es muy interesante. Habían abogados, habían médicos, personal de la psicología, de la psiquiatría, que fueron pensando una forma de registrar el terrorismo de Estado mientras ocurría. Y eso es muy particular de la situación chilena sabemos, ¿no?, que por presiones directas de Pinochet el cardenal Silva Enríquez se ve obligado a cerrar el Comité Pro Paz a fines del año 75. Expulsado su director, Helmut Frenz. Sí, no lo dejan entrar una vez que salió a buscar fondos, no lo dejan regresar al país, y por una serie también de trabajadores del mismo comité que son tomados prisioneros. El cardenal decide cerrar el comité, pero al día siguiente abre la Vicaría de la Solidaridad, esta vez amparado en la estructura de la Iglesia Católica. Y la Vicaría logra sobrevivir los 17 años, o sea, el resto, digamos, de la dictadura, del 76 al 90, y de hecho cierra el año 92, ya a 2 años de la transición. Entonces, en Chile lo que se configura es una situación bastante inusual de un registro sostenido de la violación a los derechos humanos, un registro análogo a los hechos, no posterior a los hechos, como sucede en muchos casos, como está sucediendo ahora en el caso de la pacificación en Colombia. Entonces, lo que tenemos hoy es una serie de archivos. La Vicaría es quizás el archivo más conocido, pero no es el único. Está el archivo de FASIC, de PIDE, de CODEPU, entre otros. Algunos ya fueron donados al Museo de la Memoria, al Centro de Documentación del Museo de la Memoria. Y es lo que nosotros denominamos en el CONASUR los archivos de derechos humanos o los archivos de la resistencia. Ahora, ¿para qué sirvieron? ¿Sí? Esa era un poco tu pregunta. Sí. Han servido para muchas cosas. En primer lugar, durante la dictadura sirvieron para interpelar al régimen que negaba estos hechos, ¿no? Ellos, tú sabes que
recordarás, ¿no?, que hablaban de los supuestos detenidos desaparecidos, negaban sus políticas, presuntos, supuestos, entonces negaban sus políticas criminales y lo que hacía el registro sistemático era interpelar al régimen y en fondo proponer esta otra realidad sobre lo que estaba sucediendo. Ese mismo registro también sirvió para, nosotros decimos, para poner orden al caos. Registrar es una forma de ordenar. Para poder registrar tienes que clasificar, categorizar, nominar, jerarquizar, tomar decisiones de inclusión y exclusión. Y eso, por ejemplo, permite muy temprano decir, ustedes están viviendo la misma situación de un detenido no ubicado, que se llamaba en ese momento, que luego serían, ¿no?, los detenidos desaparecidos. Vayan a buscar juntos. ¿Sí? Entonces, lo que ayuda al registro es a poder configurar las distintas situaciones represivas mientras estaban sucediendo y propiciar la organización de los familiares o de las víctimas, ¿no?, sobrevivientes. También, y eso fue clave en el trabajo de la Vicaría, ayudó a informar en el exterior lo que sucedía en Chile. Entonces, los informes que hacía la Vicaría sirvieron también como fuente de información para reportes que hacían organismos internacionales, Amnistía, Naciones Unidas, las declaraciones que hacían en contra del gobierno de Chile por estas violaciones de derechos humanos. Entonces, sirvió para concitar solidaridad y apoyo internacional, lo que fue clave, digamos, para la transición, ¿no? Y además, lo que nosotros tratamos de relevar en nuestra investigación, que da pie a todo esto que te estoy diciendo, es que el registro, si bien uno pudiera pensar que es una actividad muy nimia, ¿no?, muy trivial, muy cotidiana, casi como que uno no repara mucho en eso, ¿no?, porque todos registramos, todos inscribimos lo que hacemos en una institución. Si bien es así como de poco relevante, por ejemplo, en comparación a las protestas, a las manifestaciones públicas, ¿no?, sirvió para inscribir el terror y por lo tanto fue una forma de resistencia durante la dictadura. Estamos conversando con Oriana Bernasconi, doctora en Sociología de la London School of Economics, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Oriana, hay otra variable que a mí siempre me sorprendió, esta vez desde el punto de vista periodístico, cuando yo reporteaba en esa época, que contrariamente a lo que se cree, los militares dejaron mucho registro de cosas que eventualmente después terminaron siendo usadas en su contra, por ejemplo, de los juicios o los tribunales. De la presencia de determinadas personas que pasaron por el regimiento y que después de que pasaron por el regimiento hubo asesinatos, desapariciones, o se llevaron personas. Y eso quedó registrado. Los coroneles de las distintas reparticiones a lo largo del país tenían esta suerte de educación prusiana muy de informe, de registro, muy de texto, y dejaban registrado muchas cosas. Y por lo tanto ahí hay una fuente también muy valiosa que, incluso aunque operó en términos de juicio y en términos de la verdad de las cosas en contra del operativo de los agentes de gobierno, pero sirvió para constatar de que lo que se estaba diciendo era cierto porque estaba registrado con membrete. Mira lo que pasó con el caso del general Cheire. Que él niega una serie de hechos y posteriormente aparecen minutas, textos de los propios tribunales militares que lo colocan a él en el lugar de los hechos. Exacto. Sí. Eso es también muy novedoso, porque uno podría pensar, oye, pero ¿qué sentido tenía que cuando tú vas a juzgar a una persona y declararlo que lo tienes que matar y mueres, ¿por qué vas a dejar registrado todo lo que pasó? Claro. Bueno, es propio de la burocracia tomar registro, ¿no? Hay Michel Foucault, un pensador francés, dice que los registros, los archivos son una tecnología para el gobierno de poblaciones, ¿no? Y un poco el terrorismo estaba tratando de hacer eso. Pero
lo que nosotros estamos diciendo con los archivos del organismo de derechos humanos es que también el registro puede servir para resistir ese mismo poder omnicomprensivo que estaba tratando de matar, ¿no? y de violar los derechos humanos de la población civil. Lamentablemente ha sido poco el acceso que hemos tenido al archivo de la represión en este país, ¿sí? Hay otros lugares, en el caso de Guatemala, fue encontrado el archivo de la policía y los organismos de derechos humanos muchos años después, ¿no? Han tratado de poner orden en ese archivo, que en el fondo está pensado en una lógica que por supuesto ellos no conocen, para poder tratar de usar ese archivo para como evidencia en juicio, ¿no? Lamentablemente acá no tenemos eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas han dado distintas opiniones, diversas opiniones de lo que ha sucedido, cuál ha sido el destino de estos archivos, ¿no? De que ha sido quemado, y hasta el día de hoy no se sabe si están o no están, digamos. Se les ha pedido, ¿sí? Por supuesto, que los intentos por pedir que cooperen con el esclarecimiento de la verdad en estos hechos, que pongan a disposición esos archivos, pero no los tenemos. ¿Qué tanto los archivos obedecen a, por ejemplo, testimonios de personas? En el caso de los archivos... En el ámbito periodístico, por ejemplo, durante toda esa época tú tienes un montón de entrevistas de personas que eran incluso de parte de la dictadura, y que hablaron y que dijeron cosas. ¿Eso se considera también parte como de un archivo? Sí, claro, sí, claro. Hay una cosa, sobre todo en el archivo de la Vicaría, hay algo que es bastante particular, y es que cuando se piensa en cómo se registra y cómo se inscribe, y por lo tanto se deja para posteriores usos futuros estos hechos, por supuesto todo parte con la visita, ¿no? de la víctima o de su familiar a las oficinas de la Vicaría, y todo comienza con una entrevista en general con los asistentes sociales, que toman este primer testimonio de lo que sucedió, ¿sí? A veces era un relato pormenorizado de los hechos, y muchas veces en realidad el familiar tenía muy poca información de qué es lo que había pasado con su padre o con su hijo, qué sé yo. Lo particular de la Vicaría es que luego ese registro se traduce en una serie de formularios, ¿sí? Que ellos empiezan a crear para ir procesando este relato, si se quiere, más experiencial, en información, ¿sí? Entonces no es solo un registro como burocrático, así como uno piensa, ¿no? Sino que es un registro que se pone al servicio de generar conocimiento sobre la represión para poder actuar en favor de las víctimas. Por eso la Vicaría no solo se queda en el documento testimonial, sino que por una parte pasa ese primer relato a través de formularios al equipo jurídico, ¿sí? de la Vicaría, que pone al servicio de la causa de los derechos humanos una serie de acciones legales, ¿no? Recursos de amparos, querellas, declaraciones juradas, que vuelven a inscribir el relato, ¿sí? con la fuerza que tiene una declaración ante notario, con firmas, con nombres, con RUT, ¿sí? con identificación del testimoniante. Y es eso lo que, gran parte es eso lo que hoy se usa como fuente de información en los casos en los procesos judiciales que están en curso, ¿sí? El archivo de la Vicaría, por ejemplo, es usado, es solicitado para proveer de información a los juicios, a los crímenes de lesa humanidad. Estamos conversando con Oriana Bernasconi, académica de Sociología en la Universidad Alberto Hurtado. Oriana, ¿cómo se verificaba que lo que se estaba diciendo ahí era efectivamente real, verdadero, y por lo tanto que merecía constar en el registro? Bueno, una excelente pregunta, porque en el fondo, por supuesto, hay que volver a tomar en consideración que se estaba registrando la violencia política mientras ocurría, y por lo tanto había que tener una serie de resguardos para hacer este trabajo, y también porque el régimen estaba pendiente de lo que hacía la Vicaría y todos estos organismos de derechos humanos,
y estaba tratando, ¿no?, de hacerlos caer, de legitimarlos para lograr su cierre. Por lo tanto, hay historias, ¿no?, de víctimas falsas que la misma dictadura trataba de que ingresaran, ¿no?, al archivo y a este proceso de asistencia. Y los funcionarios de todos estos organismos tenían que estar muy, muy conscientes de todos los riesgos que esto tenía. Nosotros, el trabajo que estamos haciendo, consulta, ¿no?, a los archivos, pero también hicimos una serie de entrevistas con los trabajadores de estos organismos en esa época, y ellos cuentan que, por ejemplo, algo bastante relevante, ¿no?, que no solo echaron manos a sus expertise profesionales, ¿no?, sino que también a su expertise política. Entonces, muchas de las personas que llegaron a prestar este servicio a la vicaría o al Comité Pro Paz eran militantes, tenían redes políticas, eran activistas, ¿no?, barriales, estudiantiles, gremiales. Entonces tenían mucho carrete, mucha experiencia de base, digamos, mucha red. Y por lo tanto, cuando alguien llevaba a contar, mira, se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi padre, qué sé yo, se le pedía información sobre, si en el caso que fuera algún militante, se le pedía información sobre la célula particular en que participaba, de modo de poder chequear adentro de la vicaría si existía o no esa célula, si existía o no esa persona que fue nombrada. Entonces habían estos mecanismos, digamos, para chequear. También cuenta José Salaquet, ¿no?, el que monta el departamento jurídico de esta organización, que a sugerencia de un periodista norteamericano, muy temprano, ellos deciden que la información que la vicaría va a dar a conocer públicamente va a ser reducida en un 10%. Por lo tanto, él dice, nosotros ofrecíamos las estéticas más conservadoras con respecto a lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces también se tomaban esos resguardos, ¿no? Y todo lo que se informaba, acuérdate que en el fondo, como les decía al principio, la vicaría no solo registraba para asistir, registraba para denunciar, y por lo tanto procesaba toda esta información y realizaba informes mensuales, ¿no? El equipo jurídico realizaba informes mensuales con unas estadísticas sobre las distintas situaciones, cómo estas estaban fluctuando en el tiempo. Eso ayudaba, ¿no?, a poder identificar patrones represivos, y en esas denuncias también tenía mucho cuidado de difundir solo aquella información que tenían absolutamente chequeada, ¿no?, comprobada, triangulada con distintas fuentes. Sí, yo me acuerdo de algunos casos emblemáticos que fueron bien fuertes, que nosotros después nos tocó conocerlos y difundirlos en los medios de comunicación que teníamos en esa época. Yo me acuerdo cuando llega una persona a la Vicaría de la Solidaridad, pide hablar con el vicario, creo que era Cristian Prege en esa época, y le dice: yo soy el encapuchado del Estadio Nacional. Sí. El encapuchado del Estadio Nacional era una figura mítica. Estaban los presos en el Estadio Nacional después del golpe militar, y de pronto entra una persona con capucha y dice ese, y empieza a delatar a personas que eran todos de un mismo partido y una misma célula o distintas partes. Ese está acá, ese está acá. Y va 3 o 4 veces. Y nadie sabía quién era el encapuchado del Estadio Nacional. Y llega un día a la vicaría a decir: yo soy... y da todo tipo de certeza respecto de su situación, y lo interrogan, y él cuenta una historia enorme que se publicó. Ese tipo de cosas también pasaban. No solamente las cosas tenían que ver con cosas que ocurrían porque te las decían víctimas, sino que también habían personas desde el otro lado que dieron su testimonio y que no quisieron seguir en exactamente lo mismo. Sí. Es el caso también de Valenzuela, en el Comando Conjunto. En el Comando Conjunto, exactamente, que la Mónica González creo que sale un artículo muy grande. Lamentablemente termina con el caso de Goya, donde muere el sociólogo que trabajaba en la vicaría. Claro, José Manuel Parada, que trabajaba en la vicaría y que había sido una de las personas que había recibido todo este testimonio. Bueno, claro, exactamente, y termina degollado. Sí. Pero ese es otro caso. Hay montones de casos de ese tipo, ¿verdad? Sí, claro.
Que son testimonios. Y además ellos eran muy activos, salían al exterior, por supuesto, por ejemplo, las personas que trabajaban en los casos de los detenidos desaparecidos, a tomar testimonio de personas, de testigos que habían salido al exterior a seguir huellas, ¿no? En el caso de Argentina, ¿no? Para poder tratar de recabar mayor información sobre los distintos casos que estaban atendiendo. Entonces fueron muy activos los funcionarios de estos organismos en recabar información, en producir información a partir de estos testimonios. ¿Toda esa información, Oriana, está disponible hoy? ¿Se puede...? Bueno, ya que estamos hablando sobre archivos y Archivo Nacional, lamentablemente hay que recordar que toda esta información pertenece a archivos privados, ¿sí? El archivo de la Vicaría es un archivo de la Iglesia Católica, el de FASIC, etcétera, digamos. Y algunos han sido donados al Centro de Documentación del Museo de la Memoria, que también es una institución privada, aunque tiene financiamiento público. Entonces, lamentablemente, en todos estos años no ha habido una intención política de que estos archivos, por ejemplo, formen parte del Archivo Nacional, se reconozca, ¿no?, el carácter estatal y de bien común que tienen. Y por lo tanto están en grave peligro Pero están todos digitalizados ya. No, o sea, el archivo de la Vicaría es el que está mejor conservado, tiene todo el archivo jurídico digitalizado, pero hay otra documentación que no está completamente digitalizada. El archivo FASIC tiene solo una parte digitalizada, entonces viven situaciones muy precarias. Son lugares que por la historia, ¿no?, como tú dices, por la evidencia que reúnen, podrían ser visitados, ¿no?, podrían tener mucho uso pedagógico, por ejemplo, cómo contamos la historia sobre el pasado reciente en las escuelas a las nuevas generaciones, y lamentablemente tienen muy pocos recursos y por lo tanto hay muy poco personal atendiendo, ¿no?, prestando atención a público en estos archivos. ¿Y por qué no sé, yo supongo que ha habido alguna iniciativa, pero por qué no se ha generado un proyecto para que todo esto pudiera ser bueno, lo que nosotros yo creo que eso es una responsabilidad política, digamos, y es una pregunta que habría que hacérselo a los políticos. Lo que nosotros estamos a hacer desde las universidades es relevar, o sea, lo que ha hecho nuestro proyecto es relevar el rol de estos organismos y de estos archivos, ¿no? Muchas veces el tema de las violaciones de derechos humanos en el país se piensan como una relación entre víctima y victimario, y nosotros lo que hacemos es relevar el rol que tiene este tercer actor que media entre uno y otro, ¿no?, y pone a disposición pública la realidad del horror y la inscribe para el futuro, y es una realidad que ha sido usada por las comisiones de verdad. Fueron fuente, o sea, tú ves el formulario de la comisión RETIC y las personas tienen que indicar si fueron asistidas en alguno de estos organismos de derechos humanos y si hay alguna documentación que avale esa asistencia, un recurso de amparo, una querella, un testimonio. Entonces luego la transición son organismos que son reconocidos, son legitimados como actores relevantes en la constitución, ¿no?, de estos hechos que luego el Estado en las comisiones quiere calificar, ¿no?, y reparar. Y son también usados para los juicios. Entonces son archivos centrales, y recordemos además que los archivos de las comisiones de verdad no son de público acceso. Entonces el archivo que crea el Estado, ¿sí?, transicional, no está disponible como fuente de información. Entonces estos son los únicos, esta es la principal fuente de información que tenemos para documentar ese periodo, y está en manos de iniciativas privadas. Por último, Oriana, estas son las típicas cosas que pueden ser absolutamente ridículas, y no aparecen de pronto archivos nuevos, así como que no se tenía concebido, y que de repente aparece alguien que ha guardado cosas y que, qué sé yo, se muere y lega algo, o aparece material que tiene que ver con esa época y con lo que ocurría, y que alguien apunta con el dedo y dice, eso está guardado en tal o cual parte. Así como si la autopsia de Frey apareció, claro, qué sé yo, muchos años después, en la Universidad Católica, así de sopetón, uno podría decir, pero puede haber un montón de cosas que se hayan guardado que no se sabe que están guardadas. Claro que sí. ¿Puede ser? Sí, claro que sí.
Claro que sí, y además pasa que puede ser que alguien, hay muchos archivos que han sido, hay varios abogados de derechos humanos que han donado sus archivos a particulares, por ejemplo. Entonces, así como cuando estas personas realizan este tipo de iniciativa, bueno, hay otras que dicen, bueno, en realidad sí, esto también es un archivo, ¿no? Reconocen una serie de documentos que como te decía, ¿no? Que parecen como nimios, bueno, esta es parte de mi biografía, no sé. Le reconocen el valor que puede tener para esclarecer estos hechos, ¿no? Entonces, es bien clave que hayan actores siempre reconociendo el valor que tiene un cierto acervo documental para que otros puedan repetir ese gesto y seguir contribuyendo en esta causa. Oriana Bernasconi, académica de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Y a ustedes